no son esos picos tan abruptos como de sentirme mal conmigo misma, voy a decirlo al punto de decir como me estoy muriendo, o sea, cuando uno dice, pucha, estoy tan mal que siento que me estoy muriendo, se desdibujaba ese esfuerzo extra que ese hombre estaba haciendo por vivir y por darme las comodidades y la vida que yo tenía, que tuve las posibilidades de estudiar en una universidad en otra ciudad. Entonces eso duro, si es por estar delgado, por estar subidito de peso, que el valor que tenemos no está en cómo nos vemos ni en nuestro cuerpo. Eso es algo que tenemos que aprender a manejar todos los días y a saber que nos van a salir arruguitas, que nos va a salir una cana, que nos tenemos que amar en todas las etapas. ¿Qué tal Dios no quiera que tengamos una discapacidad y no podamos hacer algo, no podamos entrenar y nos subamos de peso por ese motivo? Entonces pensar como en tantas posibilidades que tenemos y verlo desde la gratitud. Todos tenemos un momento, un instante en el que algo cambia dentro de nosotros. Algo dentro de ti hizo que empezaras, marcó un antes y un después. Algo dentro de ti te obligó a tomar una decisión y te hizo transformarte, porque detrás de cada historia siempre hay algo invisible que cambia el rumbo de nuestra vida. En este podcast vamos a hablar de esos momentos, conversaciones reales, historias que marcan, decisiones que transforman, porque si miras bien tu historia, seguro también hubo algo dentro de ti que cambió todo. Un podcast by Proyectados, producido por Agencia Manes. Hay momentos en los que acompañar a alguien que amamos cambia nuestra vida para siempre. No porque queramos, sino porque sin darnos cuenta empezamos a cambiar junto con esa persona. A veces dejamos de dormir, dejamos de comer, dejamos de pensar en nosotros. Y aunque el tiempo pase, algunas de esas heridas siguen viviendo dentro de nosotros. Hoy vamos a hablar de esas marcas invisibles, de cómo el amor también puede transformar la forma en la que nos relacionamos con nosotros mismos. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Algo Dentro de Ti. Hoy tengo una invitada muy especial, una de las invitadas que más quería entrevistar desde que empezó la temporada. Hoy estamos con Paola Isa, alias Poli. ¿Paola Isa o Paola Isaza? Paola Isa. Ah, bueno. Es que su apellido es muy cortico Sí. y no muy común. Mi Poli, ¿cómo estás? Muy bien, ¿tú cómo estás, Pedri? Muy bien, muy emocionado, muy contento de tenerte aquí. Valió la pena esperar tanto tiempo, ¿sabes? Yo también estoy muy emocionada, un poco nerviosa, porque las únicas veces que he hecho esto ha sido en 10. Entonces, un poco nerviosa, pero muy emocionada de estar acá contigo, muy agradecida también por este espacio. Para los que no saben, obviamente nadie sabe, no sé ni siquiera por qué dije eso. Cuando este sueño empezó, la idea de tener este proyecto empezó, hubo dos personas que desde el principio me dijeron: tienes que entrevistar a Pau, tienes que llevar a Poli a que ella te cuente su historia. Y Poli y yo nos conocíamos, últimamente hemos compartido más y nos hemos acercado más, pero para cuando me hicieron esa sugerencia, no sabía de qué me hablaban, no conocía la historia y me dieron un pequeño abrebocas y yo cité a esta señorita para que ella me la contara en vivo y en directo y supiéramos si realmente podía tener mucho impacto en el podcast, y yo dije, claro que lo va a tener. Entonces pues nada, Poli, antes de ir a tu historia, que me cuentes todo eso, quiero que me hables de ti, que me cuentes quién es Paola Isa, quién es Polilla, quién eres tú. Ok, Pedris. Paola Isa es una emprendedora. Primero vamos a hablar de la parte profesional, porque yo no sé, todos tenemos ese vicio de presentarnos por lo que hacemos. Soy diseñadora gráfica de profesión, tengo mi empresa hace 8 años con Juan, con Monkey. Trabajamos en toda la parte de branding audiovisual. Me considero una persona con habilidades creativas, me encanta la ilustración, soy amante a los animales, a las películas de terror, al hardcore. Soy una persona demasiado amorosa y dadosa, me encanta compartir con la familia, con mis amigos. Tengo mis mismos amigos como desde los 4 años y creo que eso pues dice mucho de mí, como que soy de relaciones muy fuertes y de lazos muy fuertes. Y creo que eso es algo como lo más básico de mí. Me encanta el hardcore, me encanta leer, soy muy lectora y bueno, eso es como la base, y muy workaholic también, muy apasionada por lo que hago. Cuéntame un poquitico de tu vida, cómo has crecido, cómo ha sido relacionarte, ya que incluso la primera vez que nos vimos también me dijiste eso, como yo tengo los mismos amigos desde hace tantos años, siento que sí es algo que te caracteriza mucho. ¿Cómo ha sido ese desarrollo personal para ti? Pues bueno, yo creo que desde que estaba pequeña y hace poquito como que lo he interiorizado aún más con mis mismos amigos, es como que mis papás siempre me permitieron compartir mucho con ellos. No sé si era que no me querían en la casa mucho, perdón, ma, pero literalmente yo pasaba mucho tiempo en la casa de mis amiguitas y de mis amigos en general. Somos un grupito desde los 4 años, nos pasamos de hecho de colegio juntos.
era muy diferente a todos ellos, pero a pesar de eso nos amábamos un montón. Mi mejor amiga era del colegio de toda la vida, es súper diferente a mí, o sea, yo se las presento y ustedes dicen cómo éramos de gustos opuestos. Ella quería ver Nemo y yo quería ver películas de terror, yo quería caminar y ella quería estar sentada súper tranqui. Entonces siento que ha sido lindo porque como que toda mi vida crecí entendiendo las diferencias como una forma de amor y con mucho respeto, como que nunca sentí, de hecho nunca me sentí como diferente a pesar de serlo como en gustos musicales y demás. Digamos en mi casa yo tengo una hermana mayor que me lleva 5 años y ella y yo sí que somos totalmente los opuestos. Entonces era raro porque las cosas que a mí me gustaban no las podía compartir con nadie, pero a pesar de eso, como que todas las personas alrededor mío respetaban y era súper lindo esa relación. No sé cómo ahondar más como en esa parte de relacionamiento, pero siento que fue una base muy sólida a mis amigos porque en mi casa habían muchos conflictos constantemente y luego se empezaron a presentar las situaciones que ya me imagino que hablaremos de eso, pero me refugiaba mucho como en mis amigos. Sí. Poli, te voy a dar una oportunidad que no le he dado a ninguno de los otros invitados. A ver. Si tú pudieras describir este capítulo, ¿qué dirías? ¿De qué se trata? ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de cómo transformarse desde el dolor. Siento que el tema, el que vamos a tocar, creo que muchas personas lo hemos vivido. No es ajeno a mí, no es ajeno a nadie. Creo que todos hemos pasado por un momento tocado por la salud de alguien, ya sea nuestro o de alguien cercano. Pero siento que hoy vamos a hablar de cómo coger ese dolor, mirarlo y ser capaz de hacer algo con él y de transformarlo. No dejarlo estático y simplemente decir, ok, mirarlo, habitarlo, porque siento que también nos esforzamos mucho en trabajarlo, hay que sanar, No, a veces hay que mirarlo y hay que transformarlo. Y pues creo que lo he hecho en varias etapas, entonces cuando quieras entramos en materia. Me encanta porque la última vez que nos vimos, tú me dijiste que es la pregunta que me hacen todos los invitados, ay, tú me mandas las preguntas, y yo no, o sea, es genuino allá lo que salga. Pero te dije, hablar de tu papá es muy importante en este capítulo, Sí. Pero el capítulo no se trata de él, No. Se trata sobre ti. Entonces, para ir entrando en eso, quiero que me cuentes quién fue tu papá, cómo era tu relación con él y cómo empezó a darse todo el tema de su enfermedad. Ok, yo creo que vengo, como les conté, un poquito de una familia un poquito disfuncional, pero a pesar de todo vi amor en mi casa, pero un amor diferente. No tuve unos papás que yo dijera que se amaron un montón y teníamos como ciertos conflictos. Yo también con mi hermana una relación como conflictiva, pero a pesar de eso siempre como con mucho amor. Mi papá lo diagnostican con cáncer en 2000, ya no me acuerdo, pero yo tenía 14, 15 años. Primero nos habían dicho que tuberculosis, hicimos un tratamiento corto, luego que no, que era cáncer, listo, cáncer de garganta. Empezó el tratamiento y pues para todos fue muy difícil. Mi hermana vivía en Medellín, yo me fui a vivir a la casa de una prima y de ahí para allá, no vamos a ahondar pues como en ese proceso como del cáncer como tal, pero el médico lo mandó para la casa y le dijo, Oscar, solucione sus problemas y ya, o sea, hagamos este tratamiento como por calidad de vida. Pero no, me salté algo muy importante, mi relación con mi papá. Voy a hablar de eso. Para mi papá, yo fui el niño. Un poco más atrás, mi papá no quería más hijos después de mi hermana y mi mamá me metió. Entonces fue una sorpresa para él, pero una sorpresa que le terminó dando como mucha compañía y alegría porque terminé siendo el niño. Entonces yo era la que me iba a montar en tractor con él, mi papá era ganadero agricultor, entonces yo era la que estaba en la finca, la que iba a cine con él era amante de la tecnología y los videojuegos, entonces yo era la que jugaba videojuegos con él, la que montaba cuatrimoto. Teníamos una relación muy cercana, pero peleábamos un montón, entonces era súper difícil porque como que nos amábamos mucho, compartíamos mucho. Bueno, mi papá era rockero, le encantaba la música alternativa, entonces íbamos en el carro, yo me acuerdo escuchando Bon Jovi a todo volumen, o Gorillaz, y o sea, me dejó gustos musicales que yo digo me hacen ser quien soy hoy en día. O sea, mi papá de verdad me ayudó mucho con gran parte de mi identidad. Me acuerdo, por ejemplo, de que a los 6 años me regaló el CD de Eminem y de ahí en adelante no hubo vuelta atrás. O sea, yo soy una persona, una niña MTV de ahí. O sea, por eso entonces siento que muchas cosas de mi identidad, los gustos por el cine, los gustos por las películas, los libros, él me llevaba regalos de libros y yo leía y me acababa y ya, o sea, yo me acababa un libro y él me tenía comprado otro. Entonces
Entonces fue una relación muy hermosa, un poco conflictiva, pero muy hermosa. Mi papá era charro, era amoroso a su manera, no era muy de cariño, pero como que le gustaba compartir. Bueno, le diagnostican con ese cáncer, lo mandan a la casa, radioterapia, quimioterapia, lo vuelve, nada, mi papá vuelve de Cali, eso se lo hicieron todo el tratamiento en Cali, ellos estuvieron viviendo en Cali como 6 meses, 7 meses. Por eso fue que te mudaste donde una prima. Sí, y cuando regresaron mi papá vuelve pues, hiper delgado, con muchos problemas, la radio le dejó problemas para tragar, para todo. No andar en todas las veces, pero de ahí hasta 2015, que es la muerte de mi papá, le diagnosticaron 4 cáncer en diferentes momentos y diferentes etapas, en los cuales tuvimos gastrostomía, traqueostomía, injertos de pierna, 1000 procesos que ya te imaginarás con el tema de la salud, peleas con prepagada, EPS, con todo, para que le hicieran pues los tratamientos, rotarnos en la clínica, muchas cosas. Y el último cáncer de mi papá es muy difícil porque, como en el tercer, en una de esos, mi mamá y mi papá, como ya les conté, no tenían la mejor relación y empiezan a tener una relación mucho más difícil. Mi hermana vivía en Medellín, yo vivía con ellos y yo literalmente veía que unos papás que no se hablaban. Yo vivía en una casa con 2 personas que no se hablaban, peleaban todo el día. Mi papá había salido ya como del cáncer, pero estaba en remisión en esa etapa. Y mi mamá no hacía más que llorar y estar encerrada en el cuarto. Y un día hablando fue como, mami, no, sepárate. Y se tomaron la decisión de separarse. Fue súper duro porque de ahí en adelante mi papá vuelve a enfermarse y mi mamá igual sigue siendo pues como su compañía y su apoyo y ayudándonos también a nosotras a cuidar a mi papá. Entonces era muy extraño todo, pero bueno, muchas cosas en el intermedio. Entonces como mucho dolor desde muchas áreas, mucho conflicto, mucho dolor. Y ya en el último, pues yo vi un papá pasarla debajo del agua, especialmente en los últimos 2 años, porque él me estaba intentando terminar de pagar la universidad, entonces no paraba de trabajar, pero se llevaba una coca de sopa a Cartago a echársela por una sonda y no podía hablar. Entonces era como que yo tengo un ejemplo de resiliencia gigante y a veces cuando yo pienso que no soy capaz con las cosas, yo digo, me acuerdo de él y yo digo, pues, ¿cómo no voy a ser capaz? O sea, él se iba a ese calor de Cartago a echarse una sopa, allá a pasar todo el día al sol y al agua para sacarme adelante. Yo, ¿cómo no voy a ser capaz con nada? Pero eso trajo un montón de cosas que no sé si quieres que ya hablemos de eso. ¿Sí? Por favor. Bueno, eso trajo muchas cosas porque entonces entre todo eso también empezó pues el descubrir cómo cuidarnos del cáncer y el susto por el cáncer, ¿cierto? Entonces, compremos un libro de batidos y comer más saludable. Entonces mi papá dijo, yo nunca fui amante de la carne y siempre fui muy animalista. Entonces yo a los 13 años, nada que ver con el cáncer de mi papá, dije en mi casa que yo no quería volver a comer animales y yo lloraba cada que me servían un pedazo de carne. Y mamá dijo, en esta casa se come lo que se sirva. Entonces yo nunca peleé con eso, pero no me lo disfrutaba. Entonces le echaba tacos de mostanesa, limón, yo no me disfrutaba comerlo y siempre pensaba en los animales. Cuando me fui a vivir sola, empecé a comer muy mal porque era como vegetariana, pero cuando salía comía carne, pero yo en mi casa no era capaz de hacer ni pollo ni nada. Entonces como que también esa parte de la parte animalista es importante porque cuando mi papá entonces ya con el cáncer empieza a cuidarse, es como que la carne roja es mala, el azúcar es malo, entonces libros de batidos, desintoxicar, quitar esto, no comer esto. Y yo veo todo este proceso con él y una persona súper arraigada a vivir. Entre más los médicos le decían como que no podía, él decía, no, yo me hago cámara hiperbárica, cuando la cámara hiperbárica ni siquiera era una cosa y era súper costosa, era como, pero ¿de dónde vamos a sacar? No te puedes hacer, y era como, no importa. Él decía, yo me hago lo que sea, una persona con demasiadas ganas de vivir. Entonces también era súper difícil porque siento que estaba muy apegado a la vida, porque aparte murió muy joven y se enfermó muy joven. Y eso nos hizo a nosotros todo mucho más difícil, además de lo difícil que era la clínica, además de lo difícil que era que él no pudiera hablar bien por la gastro y por la sonda. Y cuando mi papá se muere, ese último año fue súper difícil porque literalmente nosotros enterramos una persona que se murió de hambre. Poniéndole obviamente morfina, lo sacamos de la clínica. Fue muy duro porque pues ese cuidado era con enfermeras, pero a nosotros también nos tocó aprender cosas que yo digo, Dios mío, ningún humano psicológicamente está capacitado para hacerlo. Tú no estás capacitado para meterle yo no sé, ni siquiera me acuerdo cómo se llama eso, como
una cosa para limpiar una sonda por la garganta y sacarle coágulos de sangre a tu papá. O sea, yo creo que nadie está capacitado para ese tipo de cosas. O tenerle que cambiar un hueco que no le cerró, una herida de un hueco que no le cerró y tú verle. Creo que psicológicamente uno no está preparado para muchas cosas que conlleva ser el cuidador, más que lo emocional de las horas en la clínica, el no dormir bien, el no comer bien y demás. Entonces empezaron a haber muchos factores, ver a mi papá morir de hambre, las veces que dormíamos en la clínica y comíamos mal. Yo te conté esto en infidencia. Esto es muy difícil porque todo psicológicamente es como adormecido y se va despertando. Entonces nunca asocié que, por ejemplo, yo saber que él no podía comer durante muchos periodos nosotros compartimos durante muchos años, 1 año y medio más o menos, 2 años, en los que salíamos, por ejemplo, íbamos a cine, íbamos a comer, pero no comíamos porque él no comía, porque él tenía una sonda. Entonces yo me acostumbré a no comer y tomar agua porque yo no era capaz de comer delante de él. Yo no era capaz de comer delante de él. Entonces íbamos a cine, pero yo solo tomaba agua, yo no comía, no era capaz de hacerlo, no me sentía, pues, y él decía, come, y yo no era capaz. Entonces, mientras él estuvo bien, también tuvimos unas etapas muy duras psicológicamente porque yo me sentía mal comiendo delante de él, entonces yo comía a escondidas. Entonces estábamos en la clínica y yo me comía una galleta sin que él se diera cuenta. Obviamente esos comportamientos, tú en ese momento no te das cuenta de lo que te pueden repercutir después. Entonces, como muchas conductas que fueron llegando, comer a escondidas, no comer delante de él, que luego me di cuenta que, por ejemplo, a futuro, hoy en día, todavía lo sigo trabajando. A mí, por ejemplo, me cuesta comer sola. Si tú me invitas a comer y tú no comes, digamos, tú me dices, pues le vamos a comer torta, y tú me dices, ay, no, no quiero, come tú. Yo no soy capaz de comer. Como que tengo una culpa y yo digo, no, no, yo tampoco quiero. Es súper... Aunque quieras. Aunque quiera, pero hasta psicológicamente se me cierra el apetito literalmente, y eso lo he ido trabajando, pero me siguen quedando muchas cositas todavía. Mi papá se muere, fue una noche muy difícil y heredo todos estos libros, y yo siempre he sido una persona muy atlética, súper hiperactiva, soy como una ardilla, siempre hice deporte, nunca tuve problema con mi cuerpo, como ya hice como una paréntesis ahorita como en el tema de ser diferente o algo de eso. Nunca me importó verme de X o Y manera. Cuando quise tener el pelo de color, lo tuve de colores. Nunca sentí culpa ni nada por tatuarme o arrepentimiento. Pero él se muere y a mí psicológicamente me empieza a pasar algo que yo no entendí hasta mucho tiempo después en terapia, que era, yo quería sentir lo que sintió él se murió de hambre, entonces por muchos lados, entonces heredó todos estos libros y empieza a quitar todo de la alimentación, todo es malo, todo da cáncer, todo enferma, todo esto, y ya vivía sola, entonces vegetariana 100%, vegana, tuve una época vegana, y empezó el peso, todo para abajo. Pero ¿qué pasa? Yo me sentía más viva que nunca. Okay. Me sentía más viva que nunca, y eso es algo muy extraño que aprendí con muchos médicos funcionales, que eso se llama, tu cuerpo entra como en un estado de supervivencia y primero empieza a apagar funciones, porque tú entras como en un pico, como si te fuera a agarrar un león, entonces tu cuerpo se siente hiper bien. Entonces yo decía, pero ¿cómo me van a decir que estoy mal si me siento súper bien? Me siento extremadamente bien, comiendo súper limpio, pero ya hiper limpio al punto de que no fuera saludable, haciendo demasiado ejercicio, y mi cuerpo empezó silenciosamente a apagar funciones. No sé qué tanto quieres que ahondemos en ese tema. Lo que tú quieras. Me dio algo llamado, sí me parece importante visibilizarlo porque creo que no se habla mucho de eso. Muchas mujeres lo tenemos y me he dado cuenta después me da algo llamado amenorrea hipotalámica. Y por qué digo que muchas mujeres lo podemos tener y no nos damos cuenta, es porque estamos acostumbradas a tomar pastillas anticonceptivas toda la vida o a ponernos un dispositivo y no sabemos nada de nuestro periodo, y literalmente la salud hormonal de nosotras depende 100%. La amenorrea hipotalámica es que tu hipotálamo dice, esta señora no puede tener bebés porque está extremadamente delgada, empieza a apagar funciones, el cuerpo empieza a apagar. Yo pesaba 45 kilos y mi mamá un día me dijo, pareces una anoréxica de televisión. ¿Qué edad tenías en ese momento, Poli? 23, 24. Ya eras adulta. Sí, totalmente. Entonces yo decía, y lo que te digo, y como yo me sentía tan extremadamente bien y como venía de tanto susto,
de todo eso y venía con la información como de esto es lo que tengo que hacer para que no me dé cáncer, o sea, esto es lo que debo hacer para estar sana. ¿Tú pondrías en palabras que te obsesionaste con el tema? Sí, claro, y también le delegué gran parte como de mi personalidad, más que todo, digamos, al tema, como que por fin pude ser la animalista que llevaba adentro, entonces también como que se llevó gran parte de mi ser vegetariana y vegana, gran parte de mi identidad. Ya. Y fue solamente las ganas de entender que no estaba bien, porque creo que yo hubiera podido seguir así para hacer un cambio de verdad y darme cuenta de que nada es blanco y negro y que desde el miedo no iba a lograr nada, porque la salud tiene que ver mucho con las emociones. Empiezan a pasar muchas cosas, entre esas esto, que quiero que tú lo leas. ¿Yo? ¿Sí? ¿Lo quieres leer? ¿Y si no le pongo el tono que es? No importa, no importa. Esto fue un ejercicio que empecé a hacer. Empecé a ir todos los martes a un club de escritura en el Luz y Tejada. Y siento que fue de las terapias más grandes porque escribir me salvó de muchas maneras y me hizo soltar muchas cosas. Esto fue la noche en que murió mi papá. Ok. Desde acá. Se llama Las Tuberías. Acá. Las tuberías. Pañitos de agua tibia. Octubre 4 de 2015, 11 a.m. aproximadamente. Oscar estaba sedado completamente por la morfina. Esa noche le limé las uñas, lo afeité y le di un baño seco. Creía que todo eso lo haría sentir mejor y que tal vez mañana en la mañana abriría de nuevo sus ojos. Tiempo de calidad. Octubre 4 de 2015, 2 p.m. aproximadamente. Durante su enfermedad leímos muchos libros juntos, o al menos quería creer que podía dejarle algo en su memoria. Seguir pasando tiempo juntos, así ya no estuviera ahí, solo su cuerpo débil. Le canté Luna de Zoé y me recorrieron las lágrimas por el rostro. Me despedí con un beso en la frente, tal cual él me despedía. Siempre lo vi tan grande, tan protector, que verlo así, vulnerable y pequeño, iba más allá de mi entendimiento. La casa de María, octubre 4 de 2015. María vivía en un apartamento tan grande que parecía inimaginable que un alma sola pudiera habitar tantos cuartos. Todos los días a las 5 de la tarde se desprendía un hedor a putrefacción de una quebrada vecina y esto hacía que pareciera un sitio inhabitable. Heridas, octubre 4 de 2015, 9 de la noche aproximadamente. Dejé a Oscar dormido tal cual como hace unas semanas y me fui para la casa de María. Quería intentar dormir, pero no pude conciliar el sueño. La imagen cadavérica de Oscar me atormentaba y podía ver cada uno de sus huesos en mi cabeza, los sonidos causados por su traqueotomía, esa respiración pausada y ahogada por los coágulos de sangre que se enredaban en los tubos de su garganta, la piel de su cuello, esas heridas que nunca quisieron cerrar. La casa de María, la casa de nadie. Octubre 4 de 2015, 10 de la noche aproximadamente. La casa ya no era mi hogar, ni hogar de nadie. Fría, triste, llena de soledades y vacíos, inundada por ese olor putrefacto. Prendí el computador para refugiarme detrás de la pantalla y buscar a que Andrés, a kilómetros de distancia y con sus trivialidades, me sacara de la realidad. Pasó la noche y la mente se fue silenciando hasta que el reloj marcó las 3:50 de la mañana. Debía enfrentarme a un monstruo mayor. Unas ganas intensas de ir al baño se adueñaron de mí. El corredor, octubre 5 del 2015 a las 4 de la mañana aproximadamente. El baño de la casa de María quedaba al final de un corredor largo y tenebroso. Sabía que no podía aguantar mucho más. Corrí al baño como si estuviera compitiendo en un maratón. Logré llegar sin mirar alrededor y me sentí a salvo adentro con la luz encendida. El lugar más oscuro, octubre 5 de 2015, a las 4:10 de la mañana aproximadamente. Escuché un rugido extraño, mi corazón no paraba de palpitar, sentía que se me iba a salir. El sonido se hacía cada vez más agudo y macabro, parecía que venía de las tuberías. Era un sonido familiar. ¿Por qué era familiar? ¿Acaso? No, no podía ser. Se escuchaba al fondo la respiración pausada y débil de Oscar, sus respiros ahogados aferrándose a la vida, intentando traspasar ese coágulo de sangre, las carnosidades que le impedían entrar aire a sus pulmones. Vientos, octubre 5 del 2015, 4:20 de la mañana aproximadamente. Mi cabeza daba vueltas, temblaba, me subí los pantalones y vi la luz del cuarto a lo lejos cada vez más pequeña. Cuando estaba llegando, un viento me agarró el brazo y me jaló. Sí, me jaló, me heló el cuerpo. Corrí con las pocas fuerzas que tenía y me encerré en la habitación. Me recosté en la puerta intentando racionalizar lo que me acaba de suceder. Con lágrimas en los ojos volví al computador donde me esperaba Andrés y le conté.
Como buen astrónomo, comenzó con sus teorías físicas que ilustraban cómo científicamente por la fricción de los pies descalzos y el piso frío se podría generar una corriente de aire termodinámica, entre otras teorías que mis oídos aturdidos no terminaban de escuchar. Mi única respuesta fue: si Oscar no se va esta noche, creo todas tus teorías y todo lo que sucedió será parte de mi imaginación. Octubre 5 del 2015, 7 a.m. aproximadamente. Oscar murió a las 7 de la mañana de ese día. Al menos pudo venir a despedirse de mí. Oli, qué fuerte. Y es algo muy particular ¿Quién porque estaba con tu papá? mi abuela, lo dejamos en la casa de mi abuela y yo iba pues todo el día y volvía en la mañana y él dormía con una enfermera. Teníamos ya una hospitalización en casa. Es muy extraño porque hay muchas cosas. Me acuerdo la última vez que lo bañé, que lo que yo te digo, yo pienso que muchas de las cosas es como no tenemos las herramientas para afrontarnos a situaciones de cuidador que no son solo emocionales, sino también las físicas. Por ejemplo, verlo como un esqueleto. O sea, como que yo todavía tengo esa imagen. Y aquí entra entonces el paralelo. Cuando mi mamá me dice, pareces una anoréxica de televisión. Pero ahí yo no empecé el cambio. El cambio empezó un día, y esto lo voy a decir, es algo muy íntimo. Ojalá a Monkey no le moleste, pero un día que íbamos a estar juntos y él me cogió. Y me cogió de la espalda. Me dijo, no soy capaz de estar contigo. Estás demasiado delgada. Yo me encerré en el baño y yo me encerré a llorar. Y yo dije, ok, tengo que hacer algo. Y fui a terapia y fui donde la doctora Tatiana. Y Tatiana, entre muchas cosas que descubrimos juntas, que fue muy hermoso y muy doloroso, me dijo, ¿tú quieres sentir lo que sintió tu papá? Psicológicamente yo no pensé que eso fuera posible. O sea, yo no, en ese momento no sentía ganas de morirme. Pero ella decía, tú estás volviéndote, comiendo menos, cada vez menos, cada vez menos, estás pesando cada vez menos, tú quieres verte los huesos. Y me empezó a pasar algo muy extraño, era que yo me veía en el espejo y yo me veía bien, yo no me veía flaca, era súper raro. Entonces yo decía, Tatiana, pero es que me dijo, tienes algo que se llama dismorfia corporal. Me dijo, psicológicamente, esa situación de comer a escondidas, de obsesionarte con lo saludable, de eso te está haciendo querer sentir. Me dijo, te vas a ir. Entonces en parte de terapia hice muchas cosas, pero eso fue muy fuerte porque cuando ella me dijo eso yo dije, ok, no, yo quiero vivir, ¿cierto? Y recuerdo que una noche me acosté a dormir y ya venía haciendo taller de escritura, ya venía yendo a terapia, perdón, y me acosté a dormir y estaba en la iglesia San José. Entonces yo vengo de familia católica y estaba como en la partecita de afuera de la iglesia San José cuando yo lo veía venir, mi papá. Y yo, papi, ¿por qué te demoraste tanto? Pues un sueño normal, como, ¿por qué te demoraste tanto? No, no sé qué. Y empezamos a conversar. Y yo le dije, siéntate. Nos sentamos un momentico, estábamos conversando. En mi sueño yo digo que pasaron 5 minutos. Y él miró como el reloj y me dijo, me tengo que ir. Y yo, no, pero si acabas de llegar, me tengo que ir, me tengo que ir. Tú ya sabías que yo me tenía que ir. Y yo lo veía como subía como circunvalar arriba. Y ya. Al otro día me levanté y me levanté como nueva. Fue algo supremamente extraño. Yo como que antes de esa noche sentía como agonía en mi corazón, como por el dolor. Porque, Dios, ¿por qué mi papá tuvo que pasar por eso? Y yo me acordaba, yo decía, pucha, tanto sufrimiento, tanto dolor, porque fueron 7 años, o sea, fueron 4 cánceres, pero fueron 7 años debajo del agua. Y no solo para él, sino para nosotras, o sea, para mi mamá, que ni siquiera ya en ese momento era su mujer, o sea, como la persona, y aún así nos ayudó a estar ahí. Para mi hermana, que vivió su embarazo con el último cáncer, y para ella fue supremamente difícil porque ella lo cuidó estando en embarazo. Y bueno, algo importante que no les conté es que entre eso, la última vez que le hicieron la traqueo, él se murió y lo revivieron, sabiendo que nosotros ya habíamos dicho que no lo reanimaran, lo revivieron y él quedó ese último año con algo que se llamaba como esos últimos 6 meses con algo que se llama como delirio. Entonces él no podía hablar, entonces tú le tenías que adivinar los labios porque él no se acordaba que no podía hablar y a veces se levantaba y preguntaba ¿a qué horas pasa el tren? O preguntaba por un perro que tuvimos cuando estaba chiquita. Entonces, por ejemplo, él veía a mi hermana en embarazo y lloraba. Él no entendía qué estaba pasando, cómo éramos tan grandes.
Entonces era horrible porque tenía momentos en los que se despertaba atrás y otros donde estaba consciente. Entonces, Pedris, esto es de las cosas más duras que yo he vivido, y es que tú veas a tu papá acostado en una cama y tú no sepas qué es mejor, que tenga el delirio, porque cuando no se acordaba, él no se acordaba que tenía nada, él se despertaba en otra época, obviamente era súper difícil de tratar porque él intentaba hablar súper todo, pero estaba bien, pues como de la cabeza, o cuando ya se acordaba lo que tenía porque no hablaba, era completamente ido, y él ya estaba acostado en la cama y tú sabías que estaba en sí, porque tú lo movías, digamos, a limpiarlo, y era emparamado y eran lágrimas, o sea, eran lágrimas. Entonces, como que las dos situaciones eran horribles, fue una época muy difícil. Poli, ¿cuánto tiempo pasó entre la muerte de tu papá y este despertar de conciencia tuyo frente a lo que estabas viviendo? Pues yo pienso que todavía estoy despertando en muchos aspectos, pero como siento que ese momento en el que Juan me agarró, yo me encerré en el baño y yo dije no más, fue cuando empezó pues como el punto de quiebre, porque yo dije, pues pucha, yo no me quiero hacer esto, y tampoco le quiero hacer esto a la persona a la que amo y con la que estoy compartiendo como mis sueños y mi vida. Pasaron 2 años y medio, más o menos, aproximadamente 3 años. ¿Crees que fueron 2 años y medio, 3 años sin duelo? Es decir, el duelo tiene varias etapas, creo que muchos han escuchado hablar de eso, Sí. pero a veces cuando estamos en esa etapa de negación, pues no somos conscientes de que ya estamos haciendo un duelo, porque seguimos negados ante la posibilidad o ante lo que está pasando. ¿Sientes que durante ese tiempo todavía no te estabas enfrentando como a ese dolor, o sí y no te dabas cuenta? Sí, sino que también yo me regresé de Medellín, ahí también entra una etapa, entonces yo me regresé de Medellín, yo me gradué, empecé a trabajar en el periódico El Colombiano, pues tuve unos trabajos antes, pero empecé a trabajar en el periódico Colombiano y estaba muy bien, pero me pasaban cosas, por ejemplo, una vez me choqué, y ¿a quién llamé? A mi papá, y ya estaba muerto. Entonces yo dije, yo me tengo que devolver porque yo tengo también que hacer ese duelo. Como que yo siento que sí venía como haciendo el duelo, pero también tenía muchos momentos de dolor y rabia, como hacia Dios, hacia la vida, hacia por qué vivimos esto. Ujú. También como con tristeza, como con mi mamá, como por todo lo que pasamos, mi hermana, pues, por ejemplo, yo sentía mucho mi hermana con su hijo, ese primer año, con un duelo de un papá recién fallecido, como que muy difícil. Tu papá conoció a su nieto. Se lo alcanzamos a llevar, pero no sabemos si estaba en su 100, ¿no? Pero sí tenemos una fotico de él cargándolo, pues cargándolo relativamente porque él ya estaba muy, muy aporreadito. Ok. Y Poli, empiezas a ir a terapia y a descubrir estas cositas. Y sí, la terapia es muy hermosa en cuanto a lo que uno empieza a descubrir y a racionalizar. Pero el hacer es difícil. ¿Cuáles eran esos primeros pasos? Sobre todo con un tema como la alimentación. No, me costó muchísimo, Pedris. O sea, me costó muchísimo, aparte porque, como te digo, como yo me sentía tan bien, yo no quería cambiar, yo no me quería dejar de sentir como me sentía. Creo que lo normal es como ahora, que uno tiene picos de energía, pero literalmente eso es un engaño que hay en ese estado. Pues según lo que yo tengo entendido, igual es que se me bajó el porcentaje de grasa demasiado, y las hormonas de nosotras las mujeres, como ya te conté, funcionan con la grasa corporal. Entonces tenía, no sé, la grasa corporal de un atleta de alto rendimiento, y pues los atletas, digamos, las mujeres lo pueden sostener durante un periodo corto de tiempo y ellas siempre deben volver a su composición como de grasa saludable, porque si no, tú vas a tener siempre problemas de sueño, de piel. Yo fui muy afortunada porque a mí en muchas ocasiones me dijeron, se te puede caer el pelo, las uñas, y nunca tuve un problema de esos, gracias a Dios. Pero sí me empezó luego a afectar ya cuando empecé a incorporar como los cambios. yo fui muy resistente a cambiar, muy. Y creo que todavía tengo batallas. Apenas puedo decirles con sinceridad que apenas el año pasado dije, no más, no más, y porque ya llevaba mucho tiempo de un proceso con nutricionista, terapia, tienes que subir de peso, tienes que subir de peso. Y yo subía 1, 2 kilitos, y eso no me iba a hacer nada para lo que yo necesitaba. Y recuperaba el periodo un tiempo, volvía y se me iba, o entonces tengo una ginecóloga que es hermosa, pero que es dura, y ella siempre me decía, tome entonces las pastas de por vida, la menstruación le va a llegar falsa, y con eso se soluciona que no le dé osteoporosis, osteopenia,
que no tenga todos los problemas que trae la menorrea, pero usted sabe que eso no es su periodo de verdad, usted sabe que usted no está sana de verdad, pero tome, eso lo hacen muchas atletas que tienen cuadritos, están flacas, eso lo hacen usted como quiere, usted no pues que quiere estar saludable. Yo decía, no es nada coherente nada de lo que estoy haciendo, o sea, no es nada coherente. Y entra algo muy importante, Pedris, que yo te dije ahorita, a mí nunca me importó cómo me veía, pero cuando estuve tan delgada era muy raro porque Juan, mi mamá, las personas cercanas eran preocupadas, pero el mundo exterior era como, ¡ah! Estás hermosa, divina, espectacular, no, mejor dicho, modelo de Europa, hiper delgada. Aparte que yo siento que para esa época sí estaba, a ver, siento que con los años el modelo de belleza se ha transformado mucho, ¿cierto? Y ya hablamos de las tallas grandes, de las diferentes bellezas que existen en las mujeres, pero creo que para ese momento el estereotipo sí estaba muy marcado frente al ángel de Victoria's Secret. Y todas son raquíticas, para mí son raquíticas. Sí, literalmente. Entonces fue muy impactante porque, como les dije, nunca tuve problemas con mi cuerpo. Yo siempre fui una mujer como de contextura delgada, atlética, pues como yo siempre he hecho ejercicio y siempre he sido muy piernona. Pero cuando estuve tan delgada se me desapareció todo, la pierna, la nalga, todo. Y era súper raro porque, como les digo, como que el mundo externo, Instagram, la gente que no era tan cercana a mí, todo el mundo admiraba eso. Y eso me empezó a jugar, yo creo que en contra, porque era muy raro, porque la gente cercana era como preocupada, era como, oye, estás muy flaca, te ves, tienes ojeras, estás mal. Pero la validación, y yo decía, me siento bien y todo el mundo me ve bien, ¿por qué? Sí, total. Entonces fue raro porque entonces cuando empezaba a subir me asustaba y yo me veía ya muy diferente porque también duré mucho tiempo así. Entonces como que yo decía, bueno, y el año pasado sí fue como, yo ya no quiero dejar de ser incoherente. Polivendi, hagamos una pausa ahí, discúlpame. Al principio nos hablaste mucho de la relación con tus amigos y del apoyo que ellos han sido para ti. A mí el tema de la dismorfia me parece muy fuerte en el sentido de que eso es algo que solo tú ves. Claro, uno te puede estar viendo demasiado delgada y tú decir, tan exagerados, estoy súper bien. Como también muchas veces uno puede estar viendo una persona muy bien y esa persona sentirse supremamente gorda, hinchada. ¿Cómo era hablar de eso? Fácil, fácil. Mi mejor amiguita, la que te digo de infancia, como María, es psicóloga, ya vive en Medellín, y era muy fácil porque son muy hermosos, la verdad. O sea, yo siento que yo me gané la lotería con mis amigos. O sea, los amo demasiadísimo. Y todos somos tan diferentes que eso también nos ayuda para las conversaciones, como que todos tenemos una forma de ser hiper diferente. Es que ni siquiera sabría cómo describírtelos porque literal está de todo, o sea, somos de todo, está el hippie, está el rockero, el metalero, el loco, el que le gusta el trago, el que no, el más religioso, o sea, somos una mezcolanza, entonces es hermoso porque hay muchos puntos de vista. Obviamente todos cuando estuve tan delgada me mencionaban ciertas cosas, pero con mucho respeto y esperando que yo contara y hablara de cómo me sentía. Era como, ok, si tú te sientes bien, está bien. Pero también sabían el problema de trasfondo y también sabían como las heridas emocionales que yo tenía y por lo que estaba pasando. Y yo siento que desde su modo lo veían, lo intentaban hablar, pero si yo estaba dispuesta a hablarlo y a cambiarlo, que creo que es lo más difícil porque, como te digo, yo intenté cambiar muchas cosas de mí que me quedaron de las conductas desde la muerte de mi papá, pero que no tuve los pantalones para hacerlo hasta el año pasado, que fue como, ya no más, ya no más. O sea, he tenido momentos que han sido como muy definitivos, así como el día que me levanté y no volví a comer carne. O sea, como que yo soy de cosas así radicales. El año pasado dije, no más. ¿Y cuántos kilos son, pues, hijo de pucha? ¿Cómo hago, pues? ¿Y cuántos batidos me tengo que tomar? Y literalmente también psicológicamente era muy jodido porque el plan era almuerzo, batido, snack, batido, comida, batido. Era una dieta hipercalórica y fue charrísimo porque además de todo no me subí progresivamente. Fue demasiado extraño, o sea, yo pasé de ser talla 0 a levantarme un día y ser talla 4, 6, o sea, como que no fue tan pausado como me hubiera gustado porque yo empecé la dieta, empecé súper juiciosa y dije, no hay vuelta atrás. Ahora sí, Paola, bajarle al ejercicio, a comer bien, a todo, no hay vuelta atrás. Pero ha sido muy lindo porque lo logré, recuperé mi periodo, estoy más sana que nunca en los exámenes, todo lo tengo hormonalmente perfecto y es el año en el que he estado más saludable, siendo más flexible. No sé, ha sido bien curioso descubrir que como redefinir
muchas cosas que tenía en mi cabeza que eran la salud. Hablando de esa parte de hacer y tener Ok. pequeños pasos, ¿cómo es volver a comer proteína? Mm, no, no sé ni siquiera qué decir, no. Es difícil, es muy difícil. Es muy difícil, obviamente no he sido capaz de, o sea, y no creo que sea capaz de comer ni carne ni pollo. Empecé a implementar pescado y siento que eso ha sido algo que me ha ayudado con el tema hormonal, la verdad. Cuéntanos un poquitico, siento que puede ser de interés para muchas personas, el tema de la proteína Vegetal, vegetal. Sí, porque es exacto, o sea, no es hermosa. como que ustedes dejen de comer proteína, No, ustedes están consumiendo otro tipo de ojo a esto. proteínas. Quiero hablar de todo lo que dije y todos los déficits que tuve en cuanto a mi peso y a la menorrea. Jamás tuve problemas de hierro, de proteína, ni de exámenes de sangre general, ni de vitaminas. ¿Por qué? Porque igual me alimentaba muy bien. O sea, una cosa es yo decir, yo no estaba comiendo, no, yo sí estaba comiendo y estaba comiendo demasiado bien. Solo que te obsesionaste. Sí, no, comía muy limpio y el cuerpo no funciona cuando tú comes tan limpio, o sí funciona, pero tú tienes que tener esas ayudas y esas cosas y pues al fin y al cabo tú quieres vivir tapando el sol con un dedo, ¿no? La proteína vegetal es espectacular, solamente es aprender la biodisponibilidad, aprender cómo combinar la cadena de aminoácidos, que siempre que comas granos tienes que combinarlos con arroz o con quinoa para que forme una cadena completa de aminoácidos, suplementarte con una buena proteína vegetariana, vegana, dependiendo pues de las preferencias, que sea limpia, que tenga buena biodisponibilidad, combinar bien, obviamente si no eres vegano comer huevito, yogur griego, ayuda mucho y ser muy juicioso con las porciones, muy juicioso. A mí me llama mucho la atención. A mí me dan muchos sustos los términos que puedo utilizar, utilizar frente a este tema porque, Ok. por ejemplo, si me devuelvo un poco ahorita a la pregunta de cómo hablaba socialmente de eso, yo sufro mucho con mis amistades, Poli, entre validar y permitirte tu sentir y jalarte las orejas. Ok. Porque entiendo que el tema de la dismorfia y un trastorno alimenticio puede ser muy fuerte. También sé que son muchos los síntomas y las señales pues para que se pueda llamar así. Pero hay amigas que de pronto me dicen, es que estoy muy gorda, es que estoy horrible. Y yo me quedo entre, le jalo las orejas y les digo, ¿a usted qué le pasa? ¿Usted ha visto gente gorda? O sea, ¿usted ha visto gente gorda y se ve? Como también en validar y decir, pues si tú sientes que estás gorda, pues estás gorda. ¿Sí me entiendes? Como que de Sí, te verdad es como, entiendo. ¿qué manejo se le da, juepucha? Porque no quiero ni alimentarte una idea que no quieres, que no deberías alimentar y que no debías potencializar, pero tampoco quiero ser el amigo que no hizo nada, porque siento que tristemente frente al tema de la dismorfia, todo se trata de bajar y de lo gordas que se ven y no se dan cuenta de verdad de cuántas personas hay luchando por subir de peso. Total. Y es duro. O sea, yo les voy a decir una cosa. Pues yo me esforcé, no hice el verdadero cambio, pero me esforcé un montón, mucho tiempo. Y no es tan fácil como uno piensa. O sea, subir de peso no es tan fácil como uno piensa. Tuve la ayuda de una nutricionista increíble, que se llama Alejandra, la doctora Alejandra. Pero no es fácil. ¿Y qué pasa? Que también la dismorfia, lo que tú dices, yo estaba así delgada, yo me veía normal, y luego subo de peso, ¿y qué me pasó? Yo me veo, y todavía puedo decir, yo me miro en el espejo y yo digo, estoy gorda. Y voy a las consultas y la doctora me dice, estás en el peso perfecto, en el peso ideal, como tiene que ser, como todo, En el porcentaje de grasa y yo paso por ideal, el espejo todo. y me dan ganas de llorar, ni siquiera me quiero mirar. Yo me he visto y no sé qué ponerme porque, pues obviamente igual también llevo un año viéndome diferente. Ujú. Es difícil, pero no sé Pedris, porque yo no siento que sea alimentarlo al decir ese tipo de cosas, yo siento que uno a veces necesita amor duro. Yo Amor, trato de ser serio, yo a sí, todo el mundo le digo, mm, si una persona necesita un amigo porrista, no soy. No soy, no sirvo sí, para ser el amigo porrista de nadie. Soy un amigo crudo eso es lo que más va a valioso. tratar de decirte todo de la mejor manera y con mucho amor porque yo nunca voy a querer que tú te sientas mal, pues yo soy crudo. Eso es lo más valioso, la verdad. Tocaste otro tema que, pues tú no eres especialista en esto, pero me imagino que has aprendido mucho. Paola, vamos a bajarle al entreno. La gente está obsesionada entrenando. A ti, por el contrario, te tocó regular eso. Háblame de eso. Es muy loco porque aparte también me parece muy valioso que lo menciones porque estamos en la era en la que todo el mundo está haciendo ejercicio. Yo recuerdo, como les dije, yo he hecho ejercicio toda la vida y para mí no ha sido raro. Yo vi a mi mamá
toda la vida a hacer ejercicio y yo toda la vida hice ejercicio parejo con ella. O sea, hoy en día incluso 14K los domingos con mi mamá. O sea, para mí no ha sido raro, pero sí empezamos a estar en una era en la que todo es ejercicio todo el tiempo. O sea, el tema del wellness está en su peak y lleva en su peak varios años. Y obviamente cuando el tema del wellness entra en su peak, la hiperdelgadez vuelve a su peak, yo tengo que subir de peso y bajarle al ejercicio y redefinir eso en saludable. Entonces obviamente era un choque muy duro, pero Pedris, te va a decir algo, más que mis amigos, Juan, fue pucha, ese hombre es el porrista número uno, es como, y él es top love, y él es como, yo tampoco te voy a decir lo que quieres escuchar, y él me sienta y me dice, tú te estás viendo y estás haciendo eso, ¿quieres no descansar? Hazlo, pero tú ya sabes las consecuencias, vas a seguir haciendo lo mismo que... Entonces ha sido muy lindo porque yo lo amo porque él tiene una forma cruda de decirme las cosas, pero con mucho amor, entonces a veces me hace reír incluso, a veces obviamente también me da rabia, como que yo soy como, ay, fue pucha, me dice, esta semana no descansaste, es como la policía, y yo soy como... Y yo a veces pienso, como claro, para mí ha sido tan normal, bajarle ha sido muy difícil. Entonces es como, ay, marica, sí, no descansé. No se me dificulta nada cuando quiera. Cuando quiera te digo que no vayamos. Que no vayamos a entrenar. Pero sí, literalmente era... Entonces yo digo, ay, pucha, entonces, claro, entonces me dice, la otra semana tienes que descansar 2 días. Y yo, bueno. Entonces sí he tenido una policía muy importante con eso. Y que él es, estás hermosa, estás en tu mejor momento, vamos por eso, vamos por esa meta, no te sientas mal, estás muy linda, si te pero entonces él también es como tú. Entonces esa pregunta que me hiciste, lo de las amigas, de alimentarle o no, pues él es ambas partes, porque él a veces me dice, estás incómoda, cámbiate, te sientes gorda, cámbiate, ponte una camiseta, no va a pasar. Y yo soy como, pues, y tengo un buen body repegado y me estoy sintiendo como una butifarra, pues sí, voy, me pongo una camiseta y ya se acabó el problema, se acabó el drama. Ok. Perdón, traumático. Sacar todo el closet. Claro, bueno, yo me imagino. Paréntesis, sí. Yo tengo 2 amigas muy cercanas que ambas han tenido problemas de exceso de peso y ambas pasaron por el proceso de la manga gástrica, Okay. ¿sí? Ya por temas de salud, ni siquiera por temas estéticos o físicos, no, por temas de salud. Y creo que una de las partes más difíciles para ellas fue atravesar el tema de su closet, sobre todo porque hay un periodo como de 1 año, 2 años en el que tú sigues bajando, entonces ni siquiera vale la pena comprar ropa porque en 6 meses esa ropa tampoco te va a quedar. Total. Sí, recuerdo que con ambas han sido las conversaciones que hemos compartido. Pedris, hay algo súper lindo que ahorita que decíamos, entonces mirar el dolor y transformarlo. ¿Qué me ha enseñado todo esto? Muchas cosas, pero diría que si puedo rescatar, digamos, una en este momento es la transformación y entender que nunca somos los mismos, y es como un apego tan pendejo que tenemos los humanos a decir, yo soy el mismo que hace 13 años, no, y si eres el mismo de hace 13 años, ¿qué hiciste con tu vida? Por Dios, antes preocúpate. Literal. Una cosa es mantener la esencia y otra cosa es ser exactamente la misma versión. Entonces como que eso me ha enseñado, porque entonces yo digo, cuando pienso, digamos, en el tema de cómo nos vemos, cómo nos afecta tanto cómo nos vemos, yo digo, qué hermoso ahora que vivimos en esta época del wellness y la longevidad y el botox y demás, y yo digo, qué hermoso sería poder llegar y verse una arruguita y decir, qué lindo, pues pucha, está bien si tú te quieres hacer un tema estético y demás, no está mal, o sea, todos nos queremos ver bien, eso no es secreto para nadie. ¿Quién quiere estar feo por ahí en la calle? Yo creo que nadie. Pero también es, todo ese aprendizaje es como de aceptar todas las etapas y decir, ok, yo ya no soy la Paola de hace tanto tiempo, y eso está perfecto, está perfecto. Y hoy, me encanta. Y hoy el tema de salud es otro y está perfecto. Y para alguien más, salud es que tiene que entrenar más, que tiene que comer menos, que eso. Y está perfecto. Yo le decía a mi Pau, hoy volví a entrenar después de 6 semanas, Pau. A mí, mira cómo te lo digo, a mí no me importa. Porque, de hecho, cuando llegó Sofi a montar toda la producción, estábamos hablando del tema. Y Sofi me decía, no, marica, a mí me hace mucha falta. Y yo le decía, tú gestionas las emociones entrenando. Y ella sí, yo, no me pasa. O sea, de verdad, admiro mucho a la gente que es como, necesito ir a entrenar para sacarme el estrés de este día, sí, para gestionar todo lo que estoy viviendo. ¿Qué? Necesito ir a entrenar, me voy y me pongo a llorar en el gimnasio, tráigame mi libretica, yo me siento a escribir, póngame un podcast que me haga llorar más, eso me gestiona las emociones. Entonces, por ejemplo, hoy yo, de hecho, hice un escrito
Y en el escrito ponía, lo que más me hace feliz de volver a entrenar hoy no es cómo me sentí, es que lo hice porque a mí me dio la gana. Ayer dije, ya mañana voy a retomar, porque en estos 6 meses, estas 6 semanas, viajé, tuve 2 gripas, aumentó el trabajo, tuve una crisis emocional y me gestioné de otras maneras. Hace poco te conté, estoy en una etapa de pintar y colorear que me tiene feliz, que si me levanto y digo, Habilidades. hoy no quiero entrenar, quiero usar esta hora y pintar, elijo eso para mi bienestar, porque para mi bienestar es escucharme y darme lo que mi cuerpo y mi alma ese día necesitan. Y a veces no es entrenar. Ayer dije, como que necesito volver a moverme y por eso pagué el mes y volví. Pero si algo a mí me hizo mejorar la relación con el deporte, fue darme cuenta que no es una obligación, sino que es algo que yo hago por mí porque me quiero mover. Qué hermoso eso. Y hay algo que también dijiste con el tema de pintar y las habilidades, y es que eso sí no me di cuenta, pero cuando estuve tan delgada y tan obsesionada con el ejercicio y como con el tema de lo saludable, dejé a un lado muchas áreas de mi vida. Y por eso hacer el ejercicio de la rueda de la vida me ayudó también en muchas ocasiones a volver a centrarme, porque me daba cuenta que no estaba ilustrando, no estaba leyendo, o sea, mi vida estaba girando alrededor de la salud, estando peor que nunca, pero de buscar la salud a través de la obsesión, que no podía pensar en nada más. O sea, yo me sentaba a pintar un ratico y no pintaba, y eso ha sido gran parte de mi identidad. Me sentaba a leer y tenía que releer también, pues entendí también que estando tan bajo de peso, digamos, el cerebro también empieza a priorizar otras cosas. Entonces, por ejemplo, la concentración es súper difícil. Y yo dije, ¿cómo voy a sacrificar mi esencia y lo que yo soy? Elena hace poquito me dijo, Pau, yo no te lo he dicho, pero desde que subiste de peso, pues yo no sé si sea un reflejo, me dijo, tú ya eres una persona que no tiene, digamos, cambios de ánimo tan abruptos. Me dijo, yo antes creo que estaba en la oficina y te podía ver muy feliz y luego muy triste, y como verte muy triste y muy triste, yo ahora, pues no te veo muy triste a no ser de que pase algo grave, pero tú ya gestionas tus emociones como... Y yo dije, ve, güey, pucha, sí. Como que yo siento que sí, obviamente a todos nos pasan cosas tristes y yo a veces estoy muy triste y a veces tengo rabia. Lo normal, pero lo normal, como que no son esos picos tan abruptos como de sentirme mal conmigo misma. Voy a decirlo al punto de decir como me estoy muriendo. O sea, como cuando uno dice, güey, pucha, estoy tan mal que siento que me estoy muriendo. Mi Pao, para ir cerrando, 2 preguntitas. La primera, a esa niña que acompañó a su papá de tantas formas, ¿qué le dirías respecto a las formas de acompañar? ¿Crees que fue mucho? ¿Crees que pudo ser diferente? Uf, ha sido duro porque eso me lo pregunté en varias ocasiones, y creo que me faltó un poquito de conciencia de todo lo que sacrificó mi papá por nosotros. Obviamente él no fue perfecto porque, pues como te digo, fue difícil y su relación con mamá fue difícil, y tengo muchas cosas como que, papi, hubieras hecho diferente, le hubieras dado más amor a mi mamá, hubieras estado más ahí o sea, como que muchas cosas que quisiera decirle a él, pero pues eso no se puede cambiar. Pero en cuanto a mí, sí, porque siento que fui muy inconsciente. Por ejemplo, tengo un recuerdo de estando en Medellín, él ya enfermo, y no sé, buscando los planes para el internet. Y yo cuando eso pues trabajaba y estudiaba, pero él me sostenía en gran parte. Él me estaba ayudando a terminar la universidad. Me acuerdo que yo le decía, no, es que tiene que ser el internet de no sé cuántas gigas, porque si no, no me funciona bien. Y él me decía, pero es que en este momento estoy muy apretado, muy difícil. Claro, en mi cabeza, y como les dije, él trabajaba en esas condiciones que ya les conté, y yo no, como que habían momentos en los que de mi mente Se desdibujaba todo. exacto, se desdibujaba ese esfuerzo extra que ese hombre estaba haciendo por vivir y por darme las comodidades y la vida que yo tenía, que tuve las posibilidades de estudiar en una universidad en otra ciudad. Entonces, eso duro. En cuanto a compañía, no, porque siento que pasé el tiempo que más pude con él y que tuvimos una relación muy cercana, muy de cómplices. Obviamente con todos sus problemas de dejarnos de hablar, de pelear, de todo, pero fuimos muy cómplices y pasamos muy bueno. O sea, mi papá y yo compartimos la música, compartimos el cine, compartimos los libros. Uf, entonces en ese lado no me queda arrepentimiento. Que me hubiera encantado, por ejemplo, no sé, sale una película, ahorita va a salir Spider-Man. Nosotros éramos re fans de Marvel, pero a toda, y nos veíamos todos juntos. Esas películas fueron re duras para mí seguírmelas viendo. O sea, a medida que iban sacando una película más me dolía el corazón. Y ya es como, ay, pucha, le hubiera encantado, se lo hubiera disfrutado un montón. No la hubiéramos disfrutado juntos un montón. Okay. Pero eso.
Y para las personas que están lidiando con temas de alimentación y de peso, ¿qué tienes para decir? Uy, no, esto es muy duro porque yo siento que por más de que uno les hable, hay un despertar interno, pero decirles a todos que si es por estar delgado, por estar subidito de peso, que el valor que tenemos no está en cómo nos vemos ni en nuestro cuerpo. Eso es algo que tenemos que aprender a manejar todos los días y a saber que nos van a salir arruguitas, que nos va a salir una cana, que nos tenemos que amar en todas las etapas. ¿Qué tal? Dios no quiera que tengamos una discapacidad y no podamos hacer algo, no podamos entrenar y nos subamos de peso por ese motivo. Entonces pensar como en tantas posibilidades que tenemos y verlo desde la gratitud. Gracias porque tengo mis piernitas para caminar, para levantarme, gracias porque puedo comer, tengo comida. No sé, por ejemplo, yo he hecho un ejercicio, no sé si sea válido, sea muy trágico, sea muy horrible, estos días cuando, por ejemplo, me siento mal con mi peso y cómo me veo, pienso en las personas que no pueden comer, pienso en alguien como mi papá. Y digo, yo puedo comer, gracias Dios mío, porque tengo comida en mi mesa para comer, gracias cuerpito por todo lo que haces. No puedo ser, no puede ser que la vanidad pese más que reconocer lo bendecidos y afortunados que somos en la vida. Que es el verdadero privilegio. Sí. Entonces, a las personitas que pasan con problemas como con su peso, buscar ayuda profesional, psicológica y de un nutricionista sería lo primero. Saber que no están solos y que yo creo que el 98% de los humanos sentimos algo similar en cuanto al peso y a la alimentación. Entonces, literal, no estamos solos en eso. Y Pau, gracias A ti, mi por Pedro. abrirte, por ser tan vulnerable, por contarnos tu historia, por honrar a tu papá de tantas formas. Muchas gracias a ti por Esto fue tenerme lo acá. que escribí para tu capítulo. Hay personas que nos cambian la vida mientras están con nosotros, pero también hay experiencias que siguen viviendo dentro de nosotros mucho tiempo después. A veces creemos que sanar significa dejar atrás lo que pasó, pero sanar también puede ser volver a mirar esa historia con compasión, entender que hicimos lo mejor que pudimos con las herramientas que teníamos y darnos permiso de volver a cuidarnos a nosotros mismos, sin sentir culpa por hacerlo, porque hay una diferencia muy grande entre sobrevivir y volver a vivir. Esto fue Algo dentro de ti. Gracias, Pedro, está Con hermoso. amor.